Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Quería hoy filmar un poco cómo, cómo fue el proceso de realizar el primer volumen de Gente Divertida con motivo del aniversario de la publicación de la primera tira. Eh, Quería contar un poco, básicamente Gente Divertida, para los que no conocen, es un proyecto que publico yo, Floribundo, Nicolás Caminoa, y es una serie de tiras autoconclusivas, de secuencias sueltas, eh, de observaciones diarias, musicales, catarsis. Este primer volumen y en un principio el proyecto surge muy de la catarsis, muy de querer decir cosas, buscarles un formato y terminar encontrando este finalmente. Eh, Primero yo estaba como en un bloqueo artístico, estaba como sin Instagram, estaba más aislado y estaba dibujando cosas sueltas. Y en un principio Gente Divertida iban a ser más bien eh, historias cortas, como cuentos de 12 páginas, 16 páginas, 32 por ahí como mucho. Y finalmente terminé llegando a la conclusión de que lo mejor era una tira, era algo mucho más manejable y era algo que se sentía como una especie de autoescuela, no porque aprendí a manejar, sino porque una escuela que yo mismo estaba dando. Y así fue y así está siendo. Es un aprendizaje continuo semana a semana de publicar historieta todos los viernes durante un año. Y a quienes se quieran animar se los recomiendo mucho. Y justamente la intención en un comienzo era tener en claro de que yo podía dibujar o pintar, entre comillas, bien, si quería. Entonces acá no tenía como que demostrar mucho, simplemente que salga como salga y que sea lo que Dios quiera, porque lo importante no era tanto el dibujo, que si bien está presente obviamente y me gusta, sino que lo importante era más bien lo que se quiere decir o lo que se quiere transmitir, y muchas veces transmite mucho más un dibujo mal hecho o hecho así nomás que algo hiper renderizado y realista y qué sé yo, que está bien y también lo hago, pero no era la búsqueda en este proyecto. Así que nada, en este caso voy a estar pasando vinita por vinita del primer volumen, contando brevemente cómo fue hacerlo, para que le interese, para amigos, para mí mismo, porque después me termino olvidando todo esto, y les dejo con el video. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora voy a subir esto, no sé cuándo lo voy a subir, no sé si lo voy a subir. Yo soy Floribundo, soy Nicolás Caminoa, dibujante de Gente Divertida, y quería compartir un poco el proceso en esta ocasión del primer volumen y contar un poco qué onda detrás de todo eso. Eh, Primero un poco de contexto. Previo a Gente Divertida, yo había desaparecido de Instagram y de las redes sociales durante varios meses, y tenía como esta cosa de periodos de actividad, periodos de inactividad, qué sé yo. Entonces me parecía apropiado volver con un proyecto. Tenía muchas ganas de hacer algo como Gente Divertida desde hace bastante tiempo, y, y nada, finalmente me terminé animando, y cuando volví sentía que tenía como que reconocer esa vuelta. Entonces pensaba en la canción de Carlos Gardel, Volver. La canta Carlos Gardel, no sé exactamente, ahora no me acuerdo si es de él o no, pero bueno, tampoco importa. Y en principio la primera tira se iba a llamar así, y como que tenía esta idea de una tira muda, pensaba que Gente Divertida iba a ser toda muda, pero se terminó desembocando en esto, la verdad. O sea, fue bastante natural.
venía escuchando Catupecu, tenía como una cosa con Catupecu. No sé por qué, nunca fui muy fanático de Catupecu, pero en ese momento me pintó. Y bueno, la canción a veces vuelvo como una cosa de que me fui pero volví. Y también en el sentido de la tira era como de un personaje a veces volviendo a esta situación que se presenta como de este desencuentro entre estos dos personajes que se da como a lo largo de un tiempo y como que vuelven a visitar ese lugar, el cual es un balcón de Parque Lesama, que lo saqué de Google Street View. Voy a ir un poco a las chapas porque son muchas tiras y tengo ganas de hacerlo hoy. Y, y nada, la verdad tampoco quiero divagar demasiado. O sea, no hay apuro, pero igual tampoco la pavada. Esto lo... Primero los hice los cuadritos con microfibra Filgo celeste y después dibujé a los personajes con una microfibra naranja por encima para, para que destaque, para que se diferencie. Y nada, lo intenté con plumín, me acuerdo, y un poco de pincel, sobre todo acá. También usé liquid paper para este tipo de detalles. Me da mucha risa acá, por ejemplo, que me equivoqué. Entonces hice la línea unos milímetros más abajo. Ese tipo de cosas. Todavía estaba probando. Esto fue como el comienzo, literalmente, de Gente Divertida. Y fue la primera tira publicada el 12 de julio de 2024. La segunda tira pasó esto, por ejemplo, que bueno, no se ve bien acá, pero la viñeta está hecha al borde de la hoja, porque lo mismo, me confundí. Estaba todavía probando, viendo temas de medidas y lo hice muy a las chapas, mandé así de una y bueno, tuve como esta idea acá de corregirlo, obviamente, pero ya tenía todo el resto de líneas mal colocadas, entonces nada, dije ya fue, se hace así, sale así. Y el punto de partida era una canción de Víctor Jara que se llama Te recuerdo Amanda y dice esta frase, la vida es eterna en 5 minutos y nada, me gustaba mucho. De nuevo con esta seguidilla pensando que iba a ser una historieta muda. Entonces, nada, esta la boceté directamente con el filgo celeste y lo hice con pluming y para los negros pincel, pero fue como principalmente pluming, un pluming finito. A fumarse un pucho. Esta es una portada de un disco de Lou Reed, Ecstasy creo que se llama. Espera a que se mete la pava. Acá hice una cosa medio meta de dibujar, cómo dibujar la tira. Esta es la portada de La Mosca y la Sopa de los Redondos. Y esta es una sala de espera, literalmente. Acá en la tercera ya se ve un cachito cómo iba a venir la mano para el resto del primer volumen, para el segundo volumen, ya directamente con diálogo, ya unos personajes así medio variados. Esto viene por la canción de Talking Heads, Heaven, el cielo, y dice como que el cielo es un lugar donde no pasa nada. Y pensaba justamente en eso, en tranquilidad, en, bueno, que no pase nada, venía justamente de inactividad, por así decirlo, de, bueno, no usar Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, acá como que iba pensando el diálogo y las cosas que pasaban. Esto seguramente estaba al mismo tiempo con un Google Docs o con un cuaderno y acá era como simplemente como definirlo bien. Acá probaba poses y nada, se ven estos personajes y como que no pinta nada. Y esa es un poco la gracia. Eh, Al principio había pensado algo como que sea una previa, una cosa así. Y después justamente
el punto, el chiste era de que no van a ningún otro lado. Y nada, me copó eso. La cuarta viene de una canción de Babasónicos directamente. La primer historieta, casi digo la primer tira, la primer historieta que hice eh, en esta época, con esta intención, fue la canción de, Coyote de Babasónicos, adaptada en una sola página. Y venía escuchando Babasónicos. Quise también como sumar algo de eso. Hay sobre todo acá en el comienzo de gente divertida y como medio un poco una cosa muy musical de las referencias musicales o de directamente tomar como punto de partida canciones o nombres de canciones. Eso viene de mis gustos y de cómo me imaginaba y un poco de yoyos, la verdad, de cómo meten referencias, a cómo meten, cómo Araki mete estas referencias musicales. Y nada, en este caso estaba pensando en esta frase que bueno, que me gustó mucho, en distintas situaciones donde se podría decir o pensar esa frase, como la idea, bueno, viene también de la película de Woody Allen, en la cual hay una escena, creo que es Annie Hall, creo que es Annie Hall, en la cual hay una escena que están los personajes hablando, pero el subtítulo está diciendo lo que ellos quieren decir. Entonces acá era un poco eso, como personajes diciendo tales cosas, pero en realidad querían otra cosa. Y nada, me di cuenta que resaltaba mucho si la burbuja del diálogo era negra y el diálogo en sí era en blanco. Acá hay como un plumín hecho así nomás, hay una mancha, hay como un dibujo realista, después otro más caricatura. Al principio Gente Divertida también tenía esta cosa medio de un solo trazo para todo el personaje. Hay como eso, pruebas. Eh, pero nada, para hacer esto del diálogo blanco simplemente copié el diálogo de otra viñeta, Photoshop, y cambié los colores y ya está. Fue bastante fácil. También lo mismo de escribir el diálogo arriba, ir probando y ese tipo de cosas. Esta es la quinta y acá empieza a pasar algo gracioso que después evité hacerlo, pero bueno, y es que hacía un poco de trampa, bueno, no sé si es trampa, pero bueno, y me ponía el numeral vacío, que encima pone 4 y ponía 5 6 ahí me había salido mal el 5 eh, nada, como decidiendo en último momento si esta iba a ser la quinta o la sexta tira, como ya me estaba adelantando un cachito a la publicación, pero finalmente terminé diciendo que sea la quinta. Esta la hice en una juntada en la casa de una amiga, creo que enteramente ahí, o al menos mínimamente lo intenté ahí, pero creo que el boceto también lo había terminado ahí. Esta capaz está un cachito más inspirada en Simon Hanselman. Nada, como este personaje le sale todo mal, o está atravesando una y no se puede ni, ni, ni drogar tranquila, básicamente. Acá lo mismo, escribir el diálogo, va, la secuencia, estaba como medio indeciso, alternando, porque en general pasa que se me ocurre bien, tipo, bueno, pasa esto, después esto, y finalmente esto. En general pasa que primero se me ocurre esto, la conclusión, el punto de la tira, el chiste, y después es como la manera correcta de llegar a eso. Pero está bueno esto, que ahora no lo hago tanto, pero está bueno como para poder eh, manejar ese ritmo. Como si lo hago así, así, es como muy rápido. Si lo hago así, es como, bueno, se entiende. Y como ir nivelando ese tipo de cosas está bueno. Se llama Ni una buena, no me acuerdo. Le terminé poniendo una buena.
También me da mucha risa la idea de que el porro hable en cursiva. La idea de jugar con la forma de las letras, como la tipografía, me parece muy copado. Mira, acá unos bocetos, tirando unas ideas, como que el jefe iba a salir en un principio. Después me parecía como copado que ni siquiera aparezca, simplemente se lo diga ahí como medio de fondo. Este también, puro plumín. Puro plumín y como un toque. Un toque no. Acá es realista enteramente. Y después un solo trazo. Acá pincel. Era como una prueba, una cosa más sucia. Bueno, este es interesante porque es el único que tengo el boceto separado de la tinta. En dos hojas distintas. Esta para mí sería una forma muy ideal de trabajar, la verdad. O sea, me acuerdo que fue muy cómodo. Pero nada, se dio porque una amiga tiene en su casa, en su taller, una mesa de luz que yo debería armarme una o comprarme una, pero bueno, qué sé yo. Y nada, pude hacer este boceto acá. Me acuerdo que había tirado un par de ideas, un par de secuencias en una página. Recorté una que me copó. Hice un boceto del escenario, una cosa así. Cómo podían ser los personajes. Y después repetí el mismo escenario 9 veces con microfibra celeste y le dibujé por encima los personajes en naranja. Em, Pasó algo, bueno, acá lo tinté con plumín casi enteramente y algún que otro detalle en pincel. Pasó algo que cuando lo hice estaba muy cebado y a su vez un poco cansado de dibujarlo porque fue innecesariamente complejo el escenario. Finalmente creo que no se entiende muy bien qué es lo que pasa al final. O sea, que al tipo se le cae el vaso. Yo creo que sí, pero bueno, porque yo lo hice y porque yo lo pensé así. Pero un amigo leyéndolo en su momento me dijo que no. Y otras personas también me han dicho, no, ni idea. Entonces es como gracioso a veces como en la cabeza de uno está muy en claro todo, pero hay que transmitirlo. Tiene que, no sé, mínimo un... O sea, yo entendía que con ella viendo hacia abajo ya se entendía, pero no, tendría que haber un crash, una onomatopeya, justamente para eso están. Pero bueno, qué sé yo, fue el resultado, la verdad que estuvo divertido y fue un aprendizaje. Esta fue la 7. Eh, por algún motivo que no planeé, hay un par del primer volumen que tienen títulos en francés, que en realidad son frases, como acá este es el caso de cul-de-sac, que cul-de-sac literalmente significa palas. Sí, creo que literalmente significa calle sin salida. Que es gracioso como acá el cartel no me entró poner eso. Entonces lo hice acá, después en Photoshop lo uní y ya está, a casa. Mucho plumín, entramado. Es muy loco notar ahora como un estilo de ese momento y en ese momento no me daba cuenta. Como que ahora es mucho más simple. Ahora no haría este entramado tan sucio así. No sé, estoy abierto a probar, obviamente, pero ahora estoy muy del pincel, como para mandarme así con el plumín. Y nada, Calle sin salida era como una cosa de dos personajes mostrando como situaciones son inconducentes, como eh, nada, ¿qué onda con tal pibe? No activó, como mira a la cámara y hay un silencio y la entrevista, no, nada. Y bueno, como esa sensación después de que algo queda en la nada. Y salió así. Iba a ser un poco más de cerca, me acuerdo. Y después me pareció ocupado que sea de costado. La octava salió, no sé si el mismo día de mi cumpleaños o por ahí, por esa época. Entonces quería hacer algo relacionado a un cumpleaños.
Primero el personaje iba a ser chabón y como que sentí que iba a estar como muy relacionado a mí, entonces hice que sea una mina y como la idea de salud y tal cosa, y en realidad todo mal, dinero y todo mal, amor y también como que estaba muy bien una. Y acá como que llegué como un equilibrio de pluma y pincel, pero sigue estando esa cosa de tipo este doctor es un solo trazo, más o menos. Eh, Aguada, ese tipo de cosas. Hay como una síntesis, hay como un entramado. O sea, veo esto y digo, seguiría por este camino, la verdad. Me copa más que otras cosas que están capaz más detalladas de vinitas anteriores. Como que un poco va y vuelve el detalle. Acá me da mucha risa que pasa una situación parecida, que es que no me entraba en la viñeta el texto, entonces lo hice afuera simplemente y después lo edité en Photoshop. Acá para la burbuja de diálogo negra hice acá afuera el texto y después en Photoshop lo pasé a blanco y se lo sumé. Y así, ese tipo de cosas. La novena, eh, como que el punto de partida había sido la canción de Papo, desconfío de la vida. Quería hacer algo como de los amigos, con un poco de ayuda de mis amigos. Esto es como eh, la versión de prueba del segundo volumen, básicamente. Como que hay mucho del segundo volumen acá. Hay como muchas situaciones también, como secuencias, como que primero están en la calle, después en la puerta, después hay como un mini diálogo, después se usan este personaje, tienen un diálogo, es como muy intenso, y después se van a un pancho, hay como que es una historieta en la cual pasan muchas cosas. En general no pasan tantas cosas, en general lo que pasa es una sola cosa. O se describen como situaciones, una cosa así. Acá me gustó como ese ritmo movido de la noche. Y fue como también definir un poco el diálogo, el ritmo, mandarle. Este, creo que ni siquiera tiene pincel, es solo blooming. Hay algo de síntesis, pero tiene también esa cosa hecha así nomás, que era lo que buscaba. No, está la décima tira. Acá había pasado que habían reprimido en una manifestación en el Congreso y bueno, aparte me acuerdo que estaba medio sensible, qué sé yo, y sentía que tenía que hacer algo relacionado a eso. También tenía muchas ganas de hacer algo de eso. Y primero iba a ser como del punto de vista de los abuelos, pero como de un grupo de amigos de tercera edad que van a manifestarse, pero me di cuenta que no sabía exactamente. No me sentía cómodo hablando por ellos. Entonces hice como más del punto de vista de testigo de un grupo de jóvenes que van a la manifestación y ven como situaciones, en este caso como una represión muy grave y como que tiran gas y terminan saliendo y bueno, un poco hablar sobre eso. Una amiga pensaba que acá mostraba algo, tipo mostraba algo muy grave y como que me lo habían censurado. Eh, pero no, quise como más hablar sobre que yo no podría dibujar el, el hecho de o sea, la represión en sí, un cana directamente golpeando, porque bueno, me parece innecesario mostrar ese tipo de cosas tan gráficas. Y segundo, porque creo que literalmente no podría subir eso. O sea, creo que literalmente si lo subiría, sí me lo censuran. Pero en cambio, no sé, comparten cada cosa también, como que hay cosas que superan el algoritmo y también más allá de
lo que yo pueda o no puedo subir, prendes la tele, luego es el noticiero, como que hay como una tendencia al morbo de las redes y eso y que no es necesario, o sea, se puede contar algo o, o, o comunicar un mensaje, ya sea escribir un texto en Instagram o lo que sea, sin mostrar, no sé, es como cuando hay un caso de violencia de género y ponen fotos de la víctima golpeada. Bueno, no me parece que sea necesario ya. Me parece que ya es morbo. Ese tipo de cosas me refiero. Se me manchó con óleo naranja, nada que ver. Creo que fue después. Bueno, la ansiaba, una de mis favoritas, una de las favoritas en general, hubiera estado lindo. Muy gracioso porque pasa acá que ya o no escribo nada, sino como que sale de una, o, o lo escribo, pero en Google Docs, entonces como que no me parece que tenga sentido pasarlo a la página, sino como que ya en la página lo hago. Y salió como de la frase simplemente hubiera estado lindo y pensar en como distintas situaciones, así como, bueno, te dan el laburo, tal persona justo piensa en vos, acá me acuerdo que en el momento se me manchó, lo escaneé y se lo borré obviamente, pero se manchó feo y fue como, no sé, encima ya mi concepto de la tira era como que estaba medio encascado, entonces no sé, bueno, pero bueno, full plugin, un poco de pincel, pero unos detalles. Acá sale esta secuencia que ya había salido en otra tira. Acá hay algo de la música y eso, pero no está haciendo referencia a nada exactamente. Y esto es una referencia obviamente a Evangelion. Y esto es una referencia a los mails que me gustaría recibir, pero bueno. Igual no me puedo quejar, ahora estoy recibiendo unos buenos mails, pero siempre se puede recibir algo mejor. Esta es la número 12 y creo que es la única en la cual hice este Frankenstein de hacer un par de viñetas en una hoja y el otro par en otra y unirlo todo. Y esto fue porque, eh, bueno, seguía en una, arre. Originalmente se iba a llamar Cuanto antes mejor. Después le puse Todo este año me cansó. Cuanto antes mejor era tipo, como cuanto antes termine, una cosa así, pero, o cuanto antes venga esta persona, pero me pareció que quedaba mejor la frase de la canción de Rosario Blefari. Nada, pasó que hice el personaje bañándose. Después quería hacer como que veía el celu y pensaba, bueno, ve el celu cuando sale a bañarse. Pero no me gustó tipo, este concepto que tiré acá. Tipo, ni idea. Obvio. Bueno, tiro un concepto así que no me gusta, agarro y el tinto otra cosa por encima. Pero era como que lo había dibujado mucho. Entonces hice otra viñeta y punto. Que fue esta más de lejos, más tranca, más sintetizado todo el asunto. Y nada, funcionaba mejor, obviamente. A mí me quise hacer como algo que repetí otras veces, que es que las viñetas, digo, los globos de texto sean mensajes de WhatsApp. Y nada, el personaje yendo en el bondi. Acá lo quise mantener en la misma ubicación. Es el personaje en la puerta, cruzando. Y nada, se encuentra con otro personaje. Y finalmente dice, bueno, me voy al patio. Y acá lo mismo, tipo, no me gustó. Yo no sé qué carajo pensé acá. Y dije, qué paja. Y bueno, ya que había hecho esto, agarré e hice este final. Lo mismo, mejor sintetizado. Eh, no hay un entramado, una locura. Medio que toda esa pared de ladrillo la hice con un trazo, como que se ve que no levanto el plumín.
le mando así de una. No hay como sombreado tampoco. Hay veces que me gusta y hay veces que me gusta más sombrear. Últimamente estoy sombreando más. Qué sé yo, son cosas más del momento. Esta es la 13. eh, es una tira medio extraña, como de un tren. Un personaje que nada, que ve esas tarjetas que son como una verga en el sentido de que el mensaje que tiene, ¿no? Como que no se termina de entender que le están vendiendo, es como raro, boludo, y como que le da plata pero no se lleva ninguna tarjeta, y el vendedor se cruza con otro personaje en el cual lo chocó un auto, como que está en muletas, y como que es optimista respecto a eso, pero más allá de eso se está muriendo, como que más allá de eso está mal. Y en general, bueno, para tratar temas de pobreza o de situaciones de marginalidad, yo ahora mismo me he hecho un cachito para atrás, digamos, como que obvio hablo de la pobreza o de la crisis económica, pero bueno, desde una posición de personajes que tienen laburos de mierda con necesidades básicas más o menos satisfechas. Un trabajador de tren o este otro personaje, obviamente no. Entonces, yo no. Me parecería extraño ponerles ese diálogo. El caso es que esto es así como, así literalmente como lo escribí, lo escuché. Yo estaba volviendo de zona sur en tren y estaba pensando qué carajo dibujo hoy, qué carajo dibujo hoy para la tira de mañana. Y en eso de estar pensando, eh, nada, literalmente se cruzan estos dos personajes y tienen este diálogo y, y me llamó mucho la atención el diálogo, el tono y lo termino usando porque me gustó representar eso realista, literalmente así pasó. Y la previa a eso fue esta situación totalmente inventada. Eh, no existen estas tarjetas, no existe esta situación. Pero bueno, tenía que presentar la situación de un tren. Y nada, le puse como eh, la frase ya lo ves, que es de la canción Todo un palo de Los Redonditos de Ricota, que sentía que encajaba con esta actitud de me está matando, pero todo bien, ya lo ves. La número 14, un poco lo mismo que una anterior, es muy predecesora del segundo volumen de Gente Divertida. Una situación de un grupo de amigos que están buscando, bueno, salir de noche. Es una canción de la banda Dios. Y estos personajes estaban buscando dónde ir a tomar algo. Y no les gusta tal lugar. Caminan, van a otro. Tienen como un sistema que es una paja. Bueno, se van. Encuentran un solo lugar y terminan comprándose una birra y tomándola en la puerta de un edificio. Y ese es el lugar perfecto. Esto así literalmente está basado en una secuencia de tomar birra sentado en la vereda con amigos. Y dije, yo quiero dibujar esto. Y a partir de eso empecé a pensar toda la secuencia atrás. Y se fue dando. Acá ya empieza como a definirse un cachito mejor cómo sería el estilo después, más sintetizado. Hay bastante de pincel. Bastante, no sé si todo es pincel. Pero hay algo de pluming. Poco. Acá y en otros lugares. Pero bueno, salir de noche. La número 15 pasa lo mismo que con otras tiras, que es que no hay mucho escrito, sino que simplemente escribí en un doc y fui viendo. Y también es como tiras que son más bien consignas, como que la idea es un par de personas que van a bailar y hay uno
que ve como un registro en cada persona que se cruza, como algo que la condiciona. Y bueno, dice, déjate de joder con todo eso y bailemos. Acá con pincel más que nada. Y el nombre Imperfecto Radar es una referencia a la canción de DJs Pareja, Perfecto Radar. Tira número 16, hecha enteramente con pincel. Acá cuando empiezo a hacer todo con pincel, literalmente es porque se me rompe el plumín. O sea, no hay mucho más. Y así de gente divertida, así como sale. Los diálogos están crocantes, por lo menos. Pero bueno, así salió y se queda así. Y está inspirada, al igual que la del tren, en una situación que presencié, que estaba esperando el bondi en el Parque Centenario y habían puesto un mostaza, había abierto hace muy poco, me acuerdo, y veo del lado del vidrio, o sea, estaba como medio local vacío, no, más que medio local, estaba muy vacío el local, y había un trabajador de mostaza que se había quedado dormido en el descanso. Y nada, me llamó la atención y de ahí salió como esta secuencia de, bueno, también de mi experiencia de trabajar en cafeterías y ordenar el azúcar, repartir servilletas, como ya tareas muy boludas porque no hay nada que hacer si no hay clientes, pero algo tenés que hacer. Y fue la que le terminó dando el título a la tira. Igual ahí creo ya lo tenía bastante definido el título, el tono y ese tipo de cosas. La número 17, hacer bien el amor, está... Nada, es una referencia obviamente a Rafaela Carrà. eh, Hay que venir al sur es la canción, creo. Mucho texto, ahora estoy viendo mucho diálogo. No sé qué me pinto. Bueno, pasó también un poco precursor del segundo volumen. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero un par de... Quería mostrar como las dos caras de la misma moneda, de esta mina y este chabón que salieron, o algo, y como cada cual le cuenta a sus amigos, y como la mina estaba claramente más involucrada, no por ser mina, sino porque se dio así. De hecho, esto está como inspirado en una situación real, eh, donde yo soy la mina, y yo pensaba qué onda, qué pensar esta otra persona, y lo más probable es que no pensaba mucho qué va a estar pensando. Ya está. Y me parecía como gracioso ese contraste entre una persona haciéndose la cabeza y otra que no, y etcétera. Como, nada, qué sé yo, práctica, diálogo, las cuestiones a explorar, catarsis. Esto creo que está enteramente hecho con pincel. Bueno, acá el 18, que originalmente se llamaba Puchos Sueltos, y le terminé poniendo Nadie Perdona Nada. Bastante directo, literal el título, digamos, ¿no? Pero bueno, salió así. Aparte, qué sé yo, me parece como que Gente Divertida es un proyecto muy directo y se beneficia justamente de eso. Hecho con Plumín, acá lo recuperé. Ah, mentira, creo que es otro directamente. Es muy gracioso porque muy involuntariamente, o sea, pero muy involuntariamente, tipo me di cuenta después de publicarlo, este personaje soy yo, o sea, es literalmente muy parecido a mí. Así que si tengo alguna aparición en Gente Divertida es esta y es sogueando puchos y consiguiéndolo, pero era una persona medio extraña. El número 19 está basado en la canción
Who Loves the Sun de The Velvet Underground. Y parecido a la situación de la psicóloga, es un mismo escenario que se repite varias veces y que nada, lo tuve que dibujar todas estas veces. Y la idea era justamente mostrar como distintos amaneceres y distintas situaciones en ese amanecer. Como bueno, acá hay como dos personajes amaneciendo, un gato, un perro, no se entiende bien, acá una persona sola, pero es el mismo lugar, se entiende. Y acá, bueno, como una pareja, una situación de fiesta, situación de estudio, trabajo, la pareja, y bueno, finalmente el personaje solo. Pero sé como Who Loves the Sun. Literalmente escribí distintos amaneceres y como pensar en esa situación. También un poco el segundo volumen de Gente Divertida. Tira número 20, basado en una canción de Mercedes Sosa. Más bien, hay una canción que canta Mercedes Sosa que en realidad es de Violeta Parra y que en un momento dice la frase un libro más justiciero y me gustó mucho. Y bueno, acá como que retomé una situación de una tira anterior, pero va otra persona y le paga. Y después esa persona ayuda a otra. Y así va siguiendo la cadena de favores y de ayuda. Y es lo mínimo que se puede hacer. También escribí un par de cosas. Fui como ajustando, sobre todo el tema de cantidad de texto, diálogo y todo eso. Y ver de que encaje bien. Sobre todo este tipo de cosas acá. Que hay dos personajes los están hablando y bueno, que entre todo y todo eso. Acá una muy parecida a otras tiras. Salió más de pensar. Creo que literalmente salió de pensar la frase. ¿Sabes qué? Deja. Como de querer mandar un poco todo acá. Y bueno, como un poco cómo se llega a esa situación. Y el título es una referencia a la canción de Esplendora, You Are Standing on My Neck, que es la canción de Daria, básicamente. Y acá, nada, escribí un par de textos arriba para poder incluirlos acá en estas viñetas. Y fui como dibujando el personaje en estas distintas situaciones. Volviéndome un remix de varias tiras, la verdad. No tenía mucha ganas de pensar ese día, se ve, pero bueno. Tenía también ganas de decir con esa situación de call center y de malestar general, trabajo, explotación, etcétera. La tira número 22, 100 pájaros volando, que bueno, sale un poco la idea de esta persona que hace como muchas cosas y qué sé yo, y como otra persona pone en ridículo la necesidad de productividad o de estar como en todas. Y un poco esto no, un poco todo, es como bastante autocrítica básicamente. Eh, Como que siempre es tipo ni muy muy ni tan tan, ¿viste? Como no es que yo sea necesariamente este personaje, ni que tampoco sea este personaje, sino que como se tienen unas cosas de uno, otras cosas de otro. Y está como un caso un poco exagerado. También como mostrar la ridiculez de que hace todo, pero medio mal o medio ridículamente. Y como no está bueno incluso eso. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, Acá la remera es una referencia a Pil, obvio. Y le mandé con plumín y un poco de pincel, pero el pincel lo usé solamente como en el agua, como en las sombras. Obvio los textos
de los diálogos globos de textos negros los hice arriba para después en Photoshop sumárselos ahí. Bueno, acá ya llegamos a la tira número 23. Bastantes avanzados. Quería... Bueno, acá es medio loco porque representa como toda una vida de un personaje, como en sus distintas edades. Acá me acuerdo que tuve que ver mucho el tema del ritmo, de no pegar un salto tan brusco, o bueno, sí pegarlo, pero antes quería como mostrar otra cosa. Y estaba bueno como tratar de manejar ese balance. Como nada, un poco como se a este personaje se le va formando esta actitud, o mejor dicho, otros personajes le atribuyen una actitud de mala onda, o capaz la tiene, no sé, no se termina de entender, y finalmente denota una alegría al saber que ya está, que se va a terminar. Medio de mal gusto, qué sé yo, pero era más jugar con ese contraste, no tanto como que bien podría haber sido simplemente, no sé, no necesariamente un tumor o qué sé yo, algo tan grave, sino, no sé, como que lo importante no era la enfermedad o la muerte, sino como más esa diferencia. Pero bueno, qué sé yo, cada uno interpreta lo que quiere. Acá lo mismo, boceto en celeste con microfibra. La microfibra está buena para poder eh, mandarse de una, básicamente sin pensar tanto. Y el plumín está bueno para poder nada, hacer estos entramados, este tipo de cosas. El título, así en francés, Joy de vivre, que quiere decir algo como la alegría de vivir. También un toque está inspirado en la película Flora no es un canto a la vida, que bueno, justo la había visto por esa época y me copaba. Muy buena peli, se recomiendo. De Yair Said, creo que es. Esta es la tira número 24, que es la finalidad de los parques, y viene básicamente el cuento de Cortázar, la continuidad de los parques, y quería representar como distintos momentos en un parque, distintas secuencias inconexas, pero que de alguna forma forman como un poco un comienzo, un desarrollo y bueno, un final. Como un poco una tragedia medio boluda, tragedia capaz más grave, un poco distintas situaciones como lo que está viendo la persona al lado y uno capaz no sabe. Esto también está hecho enteramente con plumín y sombreado eh, con pincel y unas aguas. Y este es el final del primer volumen que tenía medio que desde la mitad, medio que desde que decidí el título y qué sé yo, tenía como la idea de que el final del primer volumen se llame Donde el dolor descansa, que es de la canción Magia Blanca de Turf, porque había sido como un año muy caótico, como salía toda una catarsis así, y bueno, como dolor y qué sé yo, y la idea era como que donde descansa el dolor, en este caso en los amigos, y como representar un amigo capaz tan cómodo que se queda dormido ante el sonido de la voz de su amigo que está contando esto. O sea, soy yo literalmente hablando a través de los personajes diciendo qué año de mierda, que baja todo, qué sé yo. Y ojalá el año que viene sea más tranquilo. Y bueno, efectivamente, así estamos. Toco madera. Y ahí termina el primer volumen.
Este lo hice con pincel, está como más caótico, está hecho medio así nomás. Este panel mucho no me gusta la verdad, pero bueno. Y creo que sí, enteramente de pincel. Y así terminaba el primer volumen de Gente Divertida. Después para hacer la portada lo que hice fue agarrar la misma estructura de 9 viñetas cuadradas, eh, pero bueno, unirlas y armar como un super cuadrado, una super viñeta. Y ahí fue un poco difícil, me acuerdo, no irme al choto y renderizar demasiado y hacerlo realista, como que quería que mantuviera todavía ese estilo de básicamente la historieta como más simplificado, más sintetizado. Entonces como que hay como partes medio realistas, después partes que vuelve al coso, hay como un semi-realismo ahí. Que bueno, yo creo que lo supe mantener, pero es un poco un tema. Eh, este lo hice enteramente con pincel, si no me equivoco. Sí, enteramente con pincel. Y está basado en una foto que saqué desde el escenario de Moscú, una vuelta en la despedida de Mitosis, un ciclo de poesía que organizaron unos amigos. Y nada, leí un poema que escribí en ese momento y medio improvisé una parte y en un momento me acuerdo que me flasheó porque yo tenía me acuerdo que me flasheó porque yo tenía la decisión de arriba del escenario sacar una foto, un par de fotos, sin tener todavía la idea de gente divertida, sin tener todavía la idea de usarlo para esto, pero lo quería hacer. Y Pau, que justo está acá tapada, una amiga, antes de que suba yo, hace lo mismo. Se sube y saca una foto de arriba, pero bueno, ella es fotógrafa, tiene todo el sentido del mundo. Pero fue como que me flasheó, dije, ah, me leyó la mente, me cago en la puta madre. Ahora quedó como un copión. Pero bueno, qué sé yo. Aproveché esa foto y eventualmente la dibujé. Me gustó porque es como un retrato de una generación, qué sé yo, recursi. Pero también como la expresión de las personas en la foto era como que estaban escuchando atentamente, eso obvio. Pero a su vez, capaz, medio aburrido de lo que estaba contando yo, o medio confundido de por qué este puto está sacando una cámara. Y bueno, qué sé yo, también me parecía divertido dibujar un par de amigos por ahí. Y le mandé ahí como agua. Obvio lo boceté en microfibra celeste de Filbo, como todas las tigras. Y después arriba dice el título. Y yo pensaba este título eh, como incrustarlo acá al costado y que sea como un formato apaisado todo. Pero no, me terminó ocupando más el formato cuadrado. Entonces, ¿cómo hacía el título? Me tenía que tapar sí o sí una parte de la ilustración y esa idea no me gustaba. Entonces así fue como salió la idea de un señalador, una cosa que vaya por arriba, también inspirada en los vinilos japoneses y todas estas ediciones que hacen que le meten un plastiquito ahí y así fue como terminó definiéndose. Para llegar a esto, el primer volumen de Gente Divertida, con la tirita que les decía, que lo abrís y ahí te dice un par de boludeces que esto medio que lo improvisé. Eh, Me gusta mucho, siempre me gustó como el manga de Death Note y en otros mangas que el dibujante o el autor o el escritor escribían un par de boludeces al costado como medio, sentía medio como un troll, como que pensás que va a haber una biografía y en realidad te está contando que se comió una sopa y le pareció muy rica y qué sé yo. Y acá le puse la frase, ojalá vivas en tiempos interesantes, que es May you live in interesting times, esta maldición china. eh, Nada, estabas aburrido, bueno, estabas. Y ahí está el primer volumen. Así estaba mi pieza cuando escaneé la primera historieta de Gente Divertida. Y me pareció piola incluirlo. Muchas gracias.
por leer, por escuchar. En algún momento, ojalá no muy lejano, voy a hacer esto mismo con el segundo volumen.